días a los participantes de esta cátedra Teoría de las Relaciones Internacionales, una cátedra por demás interesante, por demás llamativa, ¿sí? Que pues tiende a tener una intencionalidad muy específica, una intencionalidad muy clara. ¿Cuál es? La de la comprensión del porqué, de la forma, del modo en que se constituyen las relaciones internacionales, y no digamos las relaciones entre estados o incluso las relaciones entre sujetos del derecho internacional, porque pues sujetos de derecho internacional, porque digamos hay una especie de trampita en ese caso. Entonces, doy inicio a mi clase, entonces saludando a las personas que están en línea, en la medida en que se vayan incorporando, pues también les vamos dando la bienvenida. No sé cuántos participantes hay en esta cátedra, por lo menos está en línea ahora el amigo David Camacho de Barinas y me gustaría pues saludarlo o conversar un poco con él. ¿Cómo está? Hola, muy buen día, doctor. Un placer conocerle. Igualmente, igualmente para mí. A Eh, ver, en un momento me estaba comunicando con mi compañero Héctor Crespo, que es el otro de aquí de Barinas, pero no está en línea. Él es veterinario y está, bueno, atendiendo unas emergencias por ahí, pero me dijo que iba con de donde sea. el compañero que es veterinario, creo que yo le he dado clases, si no me equivoco, no sé, me parece que yo le he dado Sí, clases. es posible, ¿no? Ya hemos visto tantas materias en la maestría y ahorita doctorado, es posible. Sí. Bueno, ¿qué le voy a decir yo? Ajá, ustedes están en el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. ¿En Es qué correcto. tramo, en qué parte del doctorado están a ustedes? Quería conversar eso. Bueno, vimos ya teoría de derecho constitucional internacional Ujú. con el doctor Omar Martínez, Derecho Internacional Privado con la doctora Fanny Ramírez, eh, con el doctor de Maracaibo, vimos también teoría de las negociaciones, algo así, negociaciones Ujú. y tratados internacionales, epistemología, filosofía, ya hemos visto unas cuantas. Ok, Sí, listo. podría decirse que vamos a la mitad. Ok, va más o menos la mitad. Ya tienen Sí. ustedes un tema de trabajo, ven derecho Cónchale, Héctor, internacional. sí, yo todavía estoy sorteando. Ustedes Se me ha ven hecho bien difícil porque derecho internacional ambiental. es correcto, Héctor está trabajando con Derecho Internacional Ambiental. Ah, bueno, porque bueno, normalmente el profesor de la Cátedra de Derecho Ambiental Internacional soy yo. Entonces no sé si Ah, la perfecto. han visto. Ah, para que sepa. Yo Bueno, creo que me voy a ir por esos lados. Creo que nos vamos por esos lados también. la Vamos a idea, ver. la idea es utilizar estas asignaturas, utilizar estas materias como punto de base, como campo de experiencia, de experimentación para el logro de las ideas fundamentales que vamos a desarrollar en el campo de la tesis. Por eso siempre yo voy a enviar, son tres actividades evaluativas y la tercera actividad evaluativa va a constituir el estudio de un problema específico, concreto, en el campo de la materia. En el derecho ambiental internacional, un problema de derecho ambiental internacional histórico, actual, que lo documentemos, lo describamos, estudiemos las teorías en que se sustenta y luego demos unas opiniones, un análisis crítico. Pues no vamos a desarrollar teoría porque pues es algo muy corto para poder desarrollar teoría. Sí, Pero sí, quiero sí. decir, yo siempre en estas materias procuro que la tercera actividad pudiera ser el germen de una idea para un trabajo de grado. Hubo Excelente. una persona que yo he tutoriado, sí, en esta materia, que ella se enfrascó en trabajar el tema del penitenciarismo. Yo decía, pero Mm. No, espérese un no momento. guarda relación. Bueno, por eso, espérese un momento. Y siguió con el tema del penitenciarismo. Y logramos llegar con el tema del penitenciarismo, pero digamos, eso era Wow. como cuando en béisbol se podía antes tumbarle la bola al catcher. Bueno, algo así. Algo así. Entonces, la idea en estos campos es utilizar, ¿por qué no el tema del penitenciarismo? Porque el penitenciarismo es una de las expresiones propias de la actividad estatal interna, de la actividad propia del ejercicio Totalmente. de la soberanía del Estado.
¿verdad? Entonces yo no pudiera decir, bueno, vamos a hacer algo así como por decir, qué sé yo, pero es que hasta el campo de las relaciones de la defensa militar, y eso tiene sus implicaciones internacionales. Pero el penitenciarismo es algo, ya la Sí. ejecución penal, porque no hablemos de la ejecución de la sentencia, del exequatur, de la extradición, de esas cosas, pero la ejecución penal normalmente, claro, obedece a ciertas normas internacionales, pero Sí, hay tratados internacionales que rigen y a eso, claro. tratados internacionales, normas mínimas, a veces Sí, recomendaciones, buenas prácticas, etcétera, pero en ese caso estaríamos como en una situación casi que de indefensión, por decir así, porque estamos muy débiles, le decía yo. Pero bueno, ella continuó y bueno, lo logró con éxito, pero costó mucho, costó mucho. Entonces, en esta área, quiero, por lo menos, en materias tan interesantes como las que usted me ha nombrado, o esta que vamos a ver, o derecho ambiental internacional, en que empecemos a indagar, empecemos a revisar los aspectos que nos pueden ser útiles para la comprensión, para el estudio, para la definición de una situación problemática que nos dé punto de partida para lograr nuestra tesis, porque ese es el fundamento. O sea, el fundamento es ir avanzando con la tesis desde el primer día. No todo, o muy sea, bien. pero cuando vayamos a presentar, cuando vayamos a proyectos, ya tenemos que tener algo, una idea consolidada, un marco teórico referencial, unas ideas así, que luego eso se va a afinar, es cierto. Luego se va a ver a desbastarse algunas partes, como quien le está puliendo una pieza de madera. Bueno, sí, claro que se va a hacer, pero hay que partir con pies bien, bien puestos en el suelo. Entonces, pues toda esta introducción es para que pensemos que esta materia sea instrumental, es decir, instrumental a la conformación de las ideas que nos van a orientar nuestra tesis dentro de lo que se pueda relacionar. Entonces, vamos a estudiar la teoría de las relaciones internacionales. ¿Qué es esa teoría de las relaciones internacionales? Obviamente, cuando estamos hablando de teoría, estamos hablando de basamentos científicos, de fundamentos científicos, de intentos, porque pues, no hay nada, una absoluta certeza en nuestro campo de estudio, intentos de comprender las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, no digamos relaciones entre los estados todavía, pero es un intento de entenderlas. ¿Por qué? Porque dentro de este campo, ya lo veremos más adelante, ni siquiera hay una absoluta certeza de cuál es el objeto de estudio, qué incluye o qué excluye ese objeto de estudio, cuál es el enfoque que le vamos a dar a ese objeto de estudio, cuáles son las ideas orientadoras de las que vamos a partir. Entonces, obviamente, para que existiesen relaciones internacionales, vamos a remontarlas a la historia, tendrían que haber existido por lo menos estados soberanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mal podría hablarse de estados soberanos, de relaciones internacionales entre qué sé yo, ni siquiera ciudad-estado, tribus, gens, eh, hordas, ¿no? Porque se requería un cierto nivel de organización estatal para poder decir, bueno, voy a establecer relaciones internacionales. ¿Y en qué sentido? Externas a los estados, a mi estado. Eso. Entonces, ¿qué presuponen las relaciones internacionales? Las relaciones internacionales presuponen en un primer momento un desarrollo cultural, social, económico y político. Tiene que haber esa consolidación para yo poder decir que voy a hablar de relaciones internacionales. En términos, digamos, muy optimistas o benevolentes, debemos entender que si bien ha habido ese tipo de desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad, en términos benevolentes y optimistas, podemos pensar que ese desarrollo ha sido más pronunciado en el siglo XX y en el siglo XXI, merced también a el desarrollo de las comunicaciones. Porque ¿cómo establezco yo relaciones internacionales? Es muy difícil establecer relaciones internacionales por una tierra que necesito 2 meses, por ejemplo, para llegar hasta ella, pasar el océano, bueno, es muy complicado. Si yo hoy en día puedo hacer relaciones internacionales en tiempo real,
Las comunicaciones son más rápidas y transmiten también los contenidos culturales e ideológicos que corresponden a esta materia. Entonces, un concepto fundamental para entender las relaciones internacionales, digamos, previo incluso a la comprensión de las relaciones internacionales, es aquel que se deriva que se entiende como comunidad internacional. Hoy en día es muy normal decir, por ejemplo, ante la guerra de Ucrania, la comunidad internacional se ha pronunciado. O ante los problemas que se han surgido en Venezuela, de diatribas políticas internas, problemas constitucionales y legales, se espera la opinión de la comunidad internacional. La comunidad internacional es de tal postura, o la comunidad internacional no apoya a Estados Unidos en su reticencia en la suscripción de acuerdos decisivos en materia ambiental. Pero ¿qué es la comunidad internacional? ¿Qué es eso? Como diría, eso era como cuando se hablaba en cierta época en Venezuela, la sociedad civil, ¿con qué se come esto? ¿Qué es la comunidad internacional? Porque, por ejemplo, si yo soy el presidente de Rusia, soy Vladimir Putin, y de repente hay un pronunciamiento de China, de Turquía, de Uzbekistán y de Venezuela y algunos otros estados satélites de estos, que dicen que la postura de la Federación Rusa como protección ante eventuales agresiones derivadas de la unión del ingreso de Ucrania a la OTAN, se justifican plenamente. Entonces el presidente de la Federación Rusa va a decir, la comunidad internacional se ha pronunciado en favor de la posición rusa. Y lo mismo pudiera afirmar si dicen otras personas, otros grupos de países que apoyan a Ucrania. Entonces, ¿qué es la comunidad internacional? ¿Son todos necesariamente todos los países? ¿Son algunos países? En algunos momentos se ha pensado que para que pudiera existir una verdadera comunidad internacional debe existir un poder central, supraestatal, que garantice los derechos y las obligaciones, que garantice el cumplimiento de las normativas, que garantice el cumplimiento coercitivo de esas normativas. Yo pienso respecto de este poder internacional algunas cosas. Una de ellas es, es muy llamativo, es una idea muy llamativa, es una idea bastante peligrosa. Sabemos que una de las características fundamentales de la comunidad internacional es la multiplicidad de tendencias, la multiplicidad de ideas, la multiplicidad de factores ideológicos, religiosos, políticos, de visiones del mundo, de cosmovisiones. Entonces, venir a unificarlas en una sola visión implica no es que se va a realizar una síntesis de todas, simplemente se va a realizar una imposición de alguna de ellas por sobre las demás, lo que generaría una comunidad internacional de repente inestable. Yo considero que ese tipo de comunidades internacionales son ideas de ciencia ficción. ¿Y por qué digo yo ideas de ciencia ficción? Porque solamente curiosamente, en las historias de ciencia ficción, cuando otro país viene a invadir otro planeta, viene a invadir al mundo, es que se presenta que, curiosamente, que ese planeta tiene un mando central y hay una sola persona que lo gobierna. No hay países ni nada de eso. Entonces, sí debiéramos pensar que si se logra esa idea de ciencia ficción, me da a entender algo útil. Son extraterrestres, son no humanos, son seres que no comparten nuestras características fundamentales, que es el propio criterio, la disensión, la multiplicidad de visiones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Entonces, eso es una de las características de lo que tenemos que entender, de cómo vamos a entender, cómo vamos a abordar la comunidad internacional. Debemos abordar la comunidad internacional desde la idea de que está sustentada en una multiplicidad de visiones.
No podemos pensar en una comunidad internacional unívoca. Y tampoco debemos entender, porque uno dice, bueno, Rusia habla de China, habla de Uzbekistán, de Irán, de Turquía, de Siria, ok, porque es que la comunidad internacional tampoco, si hay una comunidad internacional general que pudiéramos entender como la global, la general, pues, por la suma total de las expresiones estatales y no estatales, ¿sí? Por eso deseo incluir esto de no estatal en este momento, para ir guiándonos de cómo se tiene que comprender esta materia. Bueno, es la suma de esas expresiones estatales y no estatales que tienen influencia en el sector internacional. ¿Por qué? Es esa global. Pero también podemos pensar, de acuerdo con los intereses, de acuerdo con la cercanía geográfica, de acuerdo con todas una serie de criterios que nos van a orientar a cómo relacionarnos, por ejemplo, pensemos en Venezuela, cómo relacionarnos en el plano internacional, también existen otras muchas comunidades internacionales que surgen de la idea de las cercanías ideológicas, de la cercanía geográfica, de las conveniencias geográficas, de las conveniencias en materia de negocios, en materia de apoyo, en las conveniencias ideológicas. Todo eso es muy relevante. Entonces, podemos pensar que no se puede hablar de una comunidad internacional, ¿sí? Como un ente ideal en el cual se engloban todos los países del mundo. Esa es la idea, esa debiera ser la idea central, pero en la realidad, cuando se habla de comunidad internacional, cuando un país se refiere a comunidad internacional, suele hacerlo respecto de aquellos países con los cuales tienen intereses o relaciones ya previas. Entonces, la comunidad internacional se basa en las relaciones internacionales y las relaciones internacionales se basan en aspectos muy cambiantes. Ya veremos algunas teorías de eso. Hoy las veremos de forma muy sucinta, si nos da chance, y luego las iremos viendo de forma más estricta. Para no conversar yo tanto, pero para así conversemos, tocayo. Claro, tocayo. Mire, me gustaría decirles, bueno, sabemos que son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales es la base de la comunidad internacional. Sí, Pero, ¿qué idea tiene usted? ¿Sí? ¿Por sí, las qué entiendo como los surgen? estilos, ¿Cómo? lo entiendo como los estilos de ejercer la diplomacia, ¿no? Eso Es es lo que más cierto. o menos he podido ahondar, ¿no? Yo soy politólogo, pero no en relaciones internacionales, sino en política, ¿no? De la Universidad Central. Y vi Claro, algo, un poquitico, ¿no? Y de lo que yo recuerdo de los tres estilos, ¿no? El transnacionalista, kantiano, el basado en la filosofía de Hobbes, hobbesiana, ¿ah? y, El y realismo. todos son actuales aunque con postura filosófica o ideológica también, pero del siglo pasado, pues, y del siglo incluso antepasado, del siglo XIX y XX, pues. Sí, claro, incluso el de Kant es mucho anterior. Es muy Y la anterior. marxista, ¿no? La marxista ¿No? que... Pero creo que en eso de las relaciones internacionales pareciera que desde el punto de vista ambiental nos situáramos más en la cuestión transnacionalista, pero los tres estilos siempre son aplicables, ¿no? Solo que hay que ver cuál le va más, ¿no? Porque son estilos de cada sujeto internacional en particular, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Claro, Eh, recuerda que estamos en el campo de las ciencias sociales y ahí no tenemos sí, certezas, sí, porque sí, sí. estamos estudiando al ser humano. Sí, cuando vemos guerra de unos contra todos, sí pareciera que la primera teoría, creo que es la realista, que es la que La se llama esa, la de realista Hobbes, de Hobbes. fundamentada en los pensamientos de Hobbes y su lobo del hombre, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Entonces, estas guerras, ¿no? Pero vemos que el asunto es petróleo, es otro tipo de negociaciones, es también materia ambiental, claro. No todo está basado en la guerra. Que lo normal no es estar en guerra, yo pienso que lo normal es estar en paz, pero siempre surgirán asuntos que resolver y algunos que no se pueden resolver, entonces se buscan resolver de manera violenta, ¿no? El caso ucraniano con el ruso, no sé por qué se llegó a la guerra cuando creo que la diplomacia pudo haber hecho más, de verdad. Pero, y no es porque lo diga el expresidente Trump, ¿no?
que decía que con él no hubiesen llegado a la guerra Ucrania y Rusia, pero creo que ahí faltó voluntad para no llegar a la guerra. Yo creo que había una parte de que sí quería guerra por encima de todo, pareciera, ¿no? El atropellar, el pisar, el ejercer el poder y dominar, pues. Pero lo otro es, bueno, la teoría marxista, y lo vemos hoy día con el progresismo y las ideas de la izquierda, el de los subdesarrollados contra los desarrollados, los, eh, pero todo, o Occidente contra lo, la, lo, el comunismo. Que sí, es variado, es variado. De verdad que las relaciones internacionales son complicadas, son complicadas. De eso no, no cabe la menor duda. Y con tres estilos distintos, habrá quienes se enfrenten uno aplicando un estilo o lo traen al terreno de del estilo del que quiere muchas veces, o simplemente pudieran jugarse entre estilos, uno con uno, otro con otro, pero cómo llegan a converger y cómo llegan a acordar, ¿no? Pero siempre la vía por antonomasia creo que es la diplomática. Siempre busco siempre, como quien dice, a creer que la paz es la normalidad y la excepcionalidad es la guerra, ¿no? Pero vemos siempre como hay tensiones, 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 ¿no? Pero no se llega a eso, salvo el caso actual, ¿no? Sí, y sobre todo en Latinoamérica tenemos que, con todos los problemas que tenemos en la zona más pacífica, con menos Sí, sí, sí. conflictos, al menos conflictos interestatales, porque hay conflictos Sí, internos, sí. pero somos la zona más de mayor paz en el mundo. Entonces, en esta materia, ¿sí? Es muy, mire, usted me trajo muchos temas a colación, y en esta materia es súper relevante y súper interesante. Surgen muchas ideas para desarrollar tesis que pueden ser, contar con un desarrollo teórico y también no ir a un campo en el sentido de ir al campo a indagar con actores, sino con expertos que también pudiéramos trabajar. Pero le doy dos ejemplos muy relevantes. Un tema que hoy en día es muy polémico, ya lo fue, pero el tema de la cooperación internacional para el desarrollo. Antes era solamente la cooperación, aquel problema de cooperación norte-sur, que lo vivimos los países latinoamericanos, nos daban dinero, nos La imponían sus CELAC, modelos de desarrollo, del CELAC, no teníamos qué formas ¿cómo se llama esto? Aparte de eso, quedamos endeudadísimos, generamos una inmensa deuda externa, nos FMI, impusieron, todos ellos. Sí, claro. nos impusieron formas de hacer las cosas, tecnologías y tal. Bueno, esa era la cooperación internacional. Claro, también ¿qué ocurre? Estábamos frente a desarrollos sociales y, digamos, sanitarios, sobre todo, muy malos. Necesitamos construir infraestructuras, necesitamos dar un mayor control sanitario de plagas, de enfermedades endémicas, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un poco de todo allí. Entonces, Inmigración ahora, colaboración para inmigración, porque está ese es un problema muy grave que se está planteando en el mundo, que también podemos pensar ahora, porque como, fíjense que ha sido muy curioso las relaciones internacionales que han establecido algunos estados con respecto a la inmigración. Y pensamos a la inmigración venezolana, ¿sí? Que incluso ha llevado a ciertos estados, a mí me parece extraordinariamente significativo, para mal, pero bueno, significativo, el hecho de que México realizase un control migratorio a los venezolanos, pero no porque, sabiendo que no es que ellos eran el destino de la migración, sino eran el tránsito. Entonces solicitar ese control migratorio a los venezolanos es un tema de relaciones internacionales y es un tema de establecer criterios migratorios para perjudicar a los nacionales de un tercer país, pero favoreciendo al país que va a ser destinatario de esas medidas. Eso es un tema de relaciones internacionales complicadísimo, complicadísimo en el que habríamos que jugar, bueno, ¿cómo se está jugando ahí ese aspecto de las relaciones internacionales? Porque
porque pues se supone también que digamos, culturalmente e ideológicamente existe incluso una cercanía entre los gobiernos de Venezuela y México. Son progresistas los dos, de tendencia progresista. Entonces, Así eso es. es muy curioso esa situación. Pero entonces, como hablaba yo, hoy en día la cooperación internacional para el desarrollo, en no pocos casos, ha dejado de tener esa tendencia de norte-sur, si no se habla de cooperación sur-sur, en tanto a la horizontalidad de la misma. Pero sin embargo, han surgido otros elementos muy relevantes, como el caso de las organizaciones no gubernamentales, que son quienes manejan eso, con fondos públicos destinados a los países más poderosos del mundo para la cooperación internacional para el desarrollo. Y en muchos casos eso es inauditable, pero en muchos casos, y yo creo que aquí en Venezuela, digamos, han sido objeto de cierto ataque estatal o gubernamental, pero también hay casos que uno conoce en los cuales ha habido exageraciones o Manipulación. formas de abuso de esos fondos. Entonces, el tema de la cooperación internacional para el desarrollo dentro de las relaciones internacionales actuales es relevante, es fundamental, es una idea que yo digo que es luminosa, ¿sí? Es luminosa para orientar esa idea, esa forma del establecimiento de las relaciones internacionales. Y la otra idea que yo traigo mucho a colación cuando doy mis clases es la idea de el necesario replanteamiento de las relaciones internacionales desde el punto de vista del reconocimiento de los actores. Porque hoy en día tienen una potencia desmesurada no solo los estados y las organizaciones internacionales. Las organizaciones no gubernamentales han tenido un gran vigor, pero hoy en día las corporaciones transnacionales, en sus formas cambiantes, incluso las corporaciones transnacionales que digamos son intangibles, como aquellas relacionadas con el mundo digital, tienen una relevancia fundamental también en el campo de las relaciones internacionales, porque, por ejemplo, supongamos cualquier red social, Twitter, funge como un elemento constructor de la Claro. opinión de Pero, las personas y de la opinión internacional. Entonces, así esos es. son actores relevantes en el campo de las relaciones internacionales. Entonces, creo yo, que hoy en día, partiendo de que todavía no hemos entrado ni a los fundamentos, bueno, hablamos un poco de los fundamentos de esta materia, pero es necesario aunque ya están las teorías estructuralistas, pero es necesario hacer una revisión de las relaciones internacionales desde el punto de vista del papel que juegan allí las partes, las empresas, porque en muchos casos, casi que en la mayoría de los casos, estas empresas tienen mayor giro económico, mayor producción que muchísimos países del orbe. Manejan mucho más dinero que países del orbe y en muchos casos manejan mucho más poder. Bueno, pero entonces retrotraigámonos al concepto de comunidad internacional. En ese sentido, digamos, los teólogos, Francisco de Victoria y Francisco Suárez, teólogos españoles de la época del Renacimiento, posterior o entre la Edad Media y el Renacimiento, han sustentado la idea de la comunidad internacional en la idea del desarrollo de ciertas doctrinas cristianas. Ya no nos quedan ni 10 minutos. Digo, cuando uno se divierte, le Sí, quitan el teoría tiempo. cristiana. Wow, no sabía eso. Sí, porque fíjese usted, yo creo que estaba interesante, está Claro, es un interesante. factor cultural preponderante mundial, el cristianismo, claro. Pero, Bueno, entonces fíjese, se decía, por lo menos Francisco Victoria decía, ajá, si las personas pueden nombrar a un monarca porque pues, él entendía que la base del monarca en todo caso estaba contenida no, más allá del derecho divino en la aceptación de las personas de esa correcto, autoridad, en la legitimidad. Bueno, entonces, si un grupo de personas puede nombrar un monarca, un grupo de Estado puede nombrar una autoridad estatal suprema, que en ese caso él intentaba llevarla hacia el lado de la autoridad papal, ¿sí?
o de otra autoridad similar, como aquello el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que era superior era como decir el sucesor del Imperio claro, Romano y era superior al poder de los reyes, si bien en la teoría, pero pues en la práctica no, a veces no fungía de esa forma. Bueno, entonces claro. Francisco de Vitoria decía que esa era una forma de sustentar la comunidad internacional basada en el cristianismo. Como los cristianos podían sustentar la existencia de un rey, pues también los estados cristianos podían sustentar la existencia de una autoridad eh, superior estatal. Francisco Suárez hace referencia a algo que es un tema romano. Imagino que usted tuvo que estudiar algo de eso estudiando el derecho romano, el jus gentium, que era el derecho de gente, que era el derecho común. Había un derecho propio de los ciudadanos romanos y había un derecho común a todos los otros ciudadanos. El Ius Gentium, que fue la base del ordenamiento jurídico internacional. El Ius Gentium que se deriva de la naturaleza humana, de pertenecer al género humano. Entonces se buscó, él decía que había un derecho que era propio de los seres humanos, derivaba de su propia naturaleza humana y podía ser reconocido más allá de las discrepancias o particularidades de cada derecho nacional y de cada tratamiento regional. Había unos puntos de contacto que él decía que eran propios para todos los seres humanos. Entonces, sobre la base de esos puntos de contacto, de esos principios orientadores, era que podía surgir el concepto de comunidad internacional. Entonces decía, así como las personas naturales procuran establecer relaciones con sus semejantes, siendo deseables que las mismas se creen en términos de cordialidad, así los estados en cuanto constituidos por individuos procuran replicar estos modelos. Esta es la base también la base de la teoría kantiana, porque Kant busca el origen de la comunidad internacional, el origen de las relaciones internacionales, no en la existencia de Estados, sino en la existencia de Estados conformados por personas. Entonces él ve el Estado, y tanto en Francisco Suárez como Kant ven en el Estado una suma de personas que en realidad es una síntesis de los distintos planteamientos de cada persona, pero que en realidad son los átomos, la atomización de ese estado. Al realizar el análisis, la revisión de sus partes, vamos a encontrar que lo forman personas. Entonces, de acuerdo a ello, las tendencias propias de las personas van a ser las tendencias propias de los seres, de los estados. Así como usted me dijo, usted cree que debemos vivir en paz, porque esa es la idea de las personas. Entonces, Kant y Francisco Suárez pensaba que la comunidad internacional y las relaciones internacionales debían desarrollarse en paz o podían desarrollarse en paz, porque, bueno, es muy distinta a la realidad, porque las personas deseaban vivir en paz, deseaban tener relaciones cordiales, deseaban desarrollar su vida en los mejores términos. Entonces, eso se puede traspolar hacia los estados. Bueno, esas son como decir unas ideas muy básicas de entre tantas ideas que hay de la comunidad internacional. Y aquí hay un concepto que yo cité del autor Basabe que dice, la comunidad internacional no tiene fundamento contractual, distinto, usted lo recordará, a los fundamentos contractuales que se buscan del Estado. Ni una personalidad colectiva completa, sino una institución natural, anterior y superior a toda sociedad de personas. No confundamos la comunidad internacional con las formaciones puramente sociológicas que se van dando y se pueden dar en la historia. La comunidad internacional es una idea objetiva incorporada a la organización, idea directora que establece vínculos orgánicos de los estados entre sí y de estos como la comunidad internacional. Imagínense eso. La comunidad internacional no es un contrato, no es la suma de los estados, porque los estados dentro de la comunidad internacional, de acuerdo como lo dice Basabe, que es una idea muy, muy interesante para trabajarla, los estados conforman esa comunidad internacional, establecen sus relaciones entre ellos, pero también
Esos estados establecen las relaciones con la comunidad internacional. Entonces, la comunidad internacional es un órgano, desde este punto de vista, es un ente distinto a la suma de todos los estados. Es distinto. Claro. Idea directora, que es el principio de unidad, forma de la comunidad internacional. El fin de la comunidad internacional marca el término de su acción y se resume en el bien común interestatal. Porque se buscan puntos de conexión. Sí, entonces supongamos que yo soy marxista y deseo la revolución mundial, ¿verdad? Esa fue una idea trotskiana. Trotskiana, y de ahí se desarrolló, fue la base para la lucha de poder entre Trotsky y Stalin, que no, Stalin. Bueno, pero esa idea de la revolución, de la, de la lucha de clases, de establecer la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, puede encontrar un punto de contacto, de acuerdo con Basadre, con países liberales, neoliberales, de tendencias progresistas, de tendencias socialdemócratas, de todas las diversas tendencias, para De los más simplificarlo, variados. lo consiguen en la idea de lograr el bien común interestatal. El bien común de lo que conviene a todos los estados. Sería necesario buscar esos puntos de contacto. Obviamente, esta no forma parte de las teorías realistas, ¿sí? Porque en el realismo democratizado y basado en Hobbes, pues tenemos que entender que lo que desea cada estado es imponerse sobre los otros, ¿sí? Y, y, y si usted se pone a ver, esta teoría no de Morgenthau, pero con el desarrollo se me olvida el nombre, el teórico de la geopolítica que orientó los planteamientos del nazismo con la Blitzkrieg, que hablaba del Leverrang, de la lucha por el espacio vital, ¿sí? Incluso esa aplicación, ya le digo el nombre, es que se me olvida. No, no. Bueno, Bueno, él habló del reverrado, que los estados lo que necesitan es espacio vital. Pelean por dominar el espacio. Y si yo no peleo por dominar el espacio, pues otro va a venir a dominar y a ejercer áreas de influencia o a dominarme por entero. Bueno, entonces en ese caso, esa teoría, supongamos, esa teoría orientó la Blitzkrieg, orientó las campañas bélicas alemanas y cierta o no, Blitzkrieg. la Blitzkrieg, La la guerra guerra rápida. relámpago. Ajá, guerra relámpago. Que utilizó la velocidad de sus tanques y la velocidad de su aviación para destruir con gran rapidez los puntos focales y centrales de los enemigos y conquistar rápidamente. Bueno, esa teoría de las relaciones internacionales, ¿sí? Cierta o no cierta, ejerció influencia y determinó casi que dominase el mundo con esa teoría. Entonces, en este caso, partimos de algo, tocayo, así como el marxismo y como muchas teorías, como las teorías francesas del siglo XIX, no son más que expresiones de buenas ideas, de formas de comprender el mundo, pero que no tienen un basamento fáctico porque pues no se puede llevar una experimentación, ¿verdad? Yo no puedo llevar el marxismo a la experimentación, yo digo lo que debe ser, pero yo no puedo hacer la revolución en un laboratorio.